Sientes algo raro cuando amas, ¿verdad? Como si el amor no fuera un lugar quieto, sino una corriente que te atraviesa, te mueve, te sacude y a veces te deja sin aire. Hay días en los que juras que encontraste a la persona correcta y otros en los que algo dentro de ti empieza a inquietarse sin explicación. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cuando el amor parece estable, algo en tu interior empieza a buscar otra puerta, otra pregunta, otra emoción? No es casualidad. Hay una razón profunda, antigua, casi invisible, que gobierna la forma en la que amas, y hoy esa verdad empieza a asomarse. Si este mensaje te resuena, suscríbete y dime en los comentarios qué parte de esta historia te toca más fuerte, porque lo que estás a punto de escuchar no es superficial, es un espejo. Géminis en el amor no entra, irrumpe, no llega despacio, no toca la puerta con timidez, no pregunta si puede quedarse. Aparece como una conversación que empieza sin aviso y cuando te das cuenta, ya estás dentro pensando distinto, sintiendo distinto, respirando distinto. Amar para Géminis no es poseer, es conectar, no es quedarse, es descubrir, no es prometer eternidades rígidas, es encender momentos que se sienten vivos. Y ahí comienza el conflicto, porque el mundo cree que el amor debe ser una línea recta, mientras Géminis lo vive como un mapa lleno de bifurcaciones. Géminis ama con la mente antes que con el cuerpo, y con el cuerpo antes que con la promesa. Necesita palabras, risas, miradas que digan algo más. Necesita sentir que la otra persona es un universo que nunca se termina de explorar. Cuando Géminis se enamora de lo que ve hoy, pero también de lo que imagina que podría descubrir mañana. Y esa imaginación es poderosa. Tan poderosa que, si no se siente estimulada, empieza a volverse inquieta. ¿Cómo amar algo que ya crees conocer por completo? ¿Cómo quedarte donde ya no hay sorpresa? Aquí es donde muchos no entienden a Géminis. Lo acusan de inconstante, de voluble, de superficial. Pero la verdad es otra. Géminis no huye del amor, huye del estancamiento. No teme al compromiso, teme a la asfixia emocional. Cuando siente que amar implica dejar de ser quien es, algo dentro de su alma empieza a resistirse. Y no lo hace por maldad. Lo hace por supervivencia. En el amor, Géminis es intensidad cambiante. Puede ser dulce por la mañana, distante al mediodía y profundamente conectado por la noche. No porque mienta, sino porque siente muchas cosas al mismo tiempo. Su mundo interno no es lineal. Es un diálogo constante entre lo que desea, lo que piensa y lo que teme. Amar así es hermoso y también complejo. Porque amar a Géminis implica aceptar que no siempre sabrás qué versión suya está al frente, pero todas son reales. Géminis se enamora rápido, sí, pero no de cualquiera. Se enamora de la chispa, de la inteligencia, de la conversación que no se siente forzada, de la persona que no intenta atraparlo, sino que camina a su lado. Cuando siente libertad, se queda. Cuando siente control, se desconecta. Y esa desconexión no siempre es evidente. A veces sigue ahí físicamente, pero su mente ya empezó a viajar. Y cuando la mente de Géminis se va, el corazón no tarda en seguirla. Sin embargo, hay algo que casi nadie ve. Géminis ama con miedo. Miedo a aburrirse, sí, pero más profundo aún, miedo a perderse a sí mismo dentro de una relación. Miedo a prometer algo que no sabe si podrá sostener igual dentro de 5 años. Miedo a fallar. Porque cuando Géminis ama, ama con curiosidad, con entrega mental, con entusiasmo genuino. Y fallar en el amor no le duele solo al corazón, le duele al orgullo interno de no haber sido honesto consigo mismo. Por eso Géminis necesita sentir que puede hablar de todo, absolutamente de todo. Sus dudas, sus contradicciones, sus ganas de quedarse y sus ganas de salir corriendo. Si siente que no puede decir lo que pasa por su mente, empieza a cerrarse. Y cuando se cierra, el vínculo empieza a fracturarse. No porque haya dejado de amar, sino porque dejó de sentirse seguro para expresarse. En pareja, Géminis puede ser increíblemente atento cuando se siente comprendido, detallista con las palabras, ingenioso con los gestos, presente en los momentos clave. Puede hacerte sentir que el mundo es más ligero, más interesante, más vivo, pero también puede desaparecer emocionalmente si siente que la relación se volvió repetitiva, silenciosa o rígida. El silencio prolongado lo inquieta. Las rutinas sin alma lo apagan. Las reglas emocionales demasiado estrictas lo empujan a escapar.
Y aquí viene una verdad incómoda. Géminis no siempre sabe lo que quiere cuando ama. Puede desear estabilidad y libertad al mismo tiempo. Puede querer quedarse y explorar a la vez. Puede amar de verdad y aún así sentirse insatisfecho. No porque la otra persona no sea suficiente, sino porque su naturaleza es dual. Vive entre dos mundos internos que a veces chocan. Y cuando chocan, el amor se vuelve un campo de tensión. Cuando Géminis se siente realmente enamorado, no se va. No necesita huir, pero sí necesita espacio para seguir siendo quien es. Necesita sentir que la relación crece, se mueve, se transforma, que no se congela en una sola forma. El amor, para Géminis, debe ser conversación eterna, movimiento constante, renovación emocional. Si eso existe, Géminis puede sorprenderte con una lealtad que pocos esperan. Pero si no existe, la distancia aparece, y no siempre de golpe. A veces llega como distracción, como menos mensajes, como respuestas más cortas, como una sonrisa que ya no tiene la misma chispa. Y entonces la otra persona se pregunta qué hizo mal, y la respuesta no siempre es algo concreto. A veces es simplemente que el vínculo dejó de alimentar la mente de Géminis. Géminis no soporta sentirse intelectualmente solo en una relación. Puede perdonar errores, crisis, incluso momentos de caos. Pero no perdona el vacío mental. No perdona sentirse incomprendido en su forma de pensar. No perdona tener que callar lo que pasa por su cabeza para mantener la paz. Porque para Géminis, amar es poder decir lo que piensa sin miedo a perder al otro. En el fondo, Géminis quiere un amor que lo elija todos los días sin atraparlo, que lo escuche sin juzgarlo, que lo acompañe sin vigilarlo. Quiere alguien que entienda que su cambio no es traición, es naturaleza, que su curiosidad no es infidelidad, es motor, que su mente inquieta no es desinterés, es vida. Y aunque muchos no lo crean, cuando Géminis encuentra a alguien así, se queda más de lo que prometió, se queda más de lo que pensó posible, se queda porque ya no siente que deba huir para ser libre, se queda porque el amor, por fin, se siente como un lugar donde puede respirar, pero todavía hay algo más, algo que Géminis casi nunca dice en voz alta, algo que guarda en silencio incluso cuando sonríe. Y es esto, cuando Géminis ama de verdad, teme perder, teme que su forma de amar no sea suficiente, teme que su dualidad canse, teme que, un día, la otra persona se harte de su mente inquieta. Y ese miedo puede hacerlo actuar de formas contradictorias. A veces se acerca demasiado, a veces se aleja sin aviso, no porque no le importe, sino porque no sabe cómo proteger lo que siente sin perderse en el intento. Este es el primer latido de Géminis en el amor, inquieto, inteligente, profundo, contradictorio, y todavía falta revelar lo más intenso, lo más oscuro y lo más transformador de su forma de amar, eso que solo aparece cuando el amor ya dejó de ser un juego y se convierte en algo real. Cuando el amor deja de ser ligero y empieza a pesar, ahí es donde Géminis se enfrenta a su prueba más grande. Porque una cosa es enamorarse desde la chispa, desde la curiosidad, desde el juego mental, y otra muy distinta es sostener un vínculo cuando aparecen el miedo, la profundidad y la responsabilidad emocional. Y es justo ahí donde muchos creen que Géminis falla, sin entender que en realidad está luchando consigo mismo. Géminis no teme amar profundo, teme no saber cómo sostener esa profundidad sin perder su identidad. Cuando el amor se vuelve serio, cuando ya no es solo conversación sino proyecto, expectativas y futuro, su mente empieza a cuestionarlo todo. ¿Estoy listo para esto? ¿Y si mañana siento algo distinto? ¿Y si decepciono? ¿Y si prometo más de lo que puedo dar? Estas preguntas no lo hacen débil, lo hacen consciente, pero también lo desgastan, porque mientras otros signos se aferran a certezas emocionales, Géminis vive en la duda constante de su propio sentir. Y aquí aparece su lado más incomprendido. Cuando Géminis siente que el amor exige una versión fija de sí mismo, algo dentro se resiste. No porque no ame, sino porque siente que está traicionando su esencia. Géminis no es estático. Su alma cambia, aprende, muta. Pedirle que sea siempre igual es pedirle que deje de respirar. Por eso, cuando una relación se vuelve demasiado demandante, demasiado rígida, demasiado estructurada, Géminis empieza a desconectarse emocionalmente como mecanismo de defensa. Pero cuidado, desconectarse no significa dejar de sentir, significa sentir demasiado sin saber cómo procesarlo.
Géminis puede amar intensamente y al mismo tiempo sentirse abrumado por ese amor. Puede pensar en la otra persona constantemente y aún así necesitar distancia. Puede desear cercanía y espacio al mismo tiempo, y esta contradicción interna es la que más daño le hace, porque no siempre sabe cómo explicarla sin ser malinterpretado. Cuando Géminis ama de verdad, aparece un miedo silencioso, el miedo a no ser suficiente emocionalmente. Aunque proyecte seguridad, aunque parezca ligero, aunque bromee, por dentro se pregunta si su forma de amar será aceptada a largo plazo, si su necesidad de cambio será vista como traición, si su curiosidad será confundida con desinterés, y ese miedo puede llevarlo a sabotear relaciones que, en el fondo, sí le importan. Hay momentos en los que Géminis se va antes de que lo dejen, no por falta de amor, sino por miedo a que su dualidad termine lastimando al otro o a él mismo. Prefiere huir que enfrentar la culpa de no haber sabido amar como se esperaba. Y esa huida, aunque parezca fría, suele estar cargada de conflicto interno, de pensamientos repetitivos, de noches largas preguntándose si tomó la decisión correcta. Sin embargo, cuando Géminis encuentra una pareja que entiende su naturaleza, algo cambia profundamente. Cuando se siente aceptado en su complejidad, cuando no tiene que fingir estabilidad permanente, cuando puede hablar de sus dudas sin ser juzgado, su amor se transforma, se vuelve sorprendentemente leal, presente, comprometido a su manera, porque Géminis no abandona lo que lo hace sentir libre siendo auténtico. En una relación sana, Géminis necesita diálogo constante, no discusiones interminables, sino conversaciones reales. Necesita sentir que su pareja crece mentalmente con él, que hay intercambio, aprendizaje, curiosidad mutua. Cuando eso existe, Géminis se queda incluso en las tormentas, incluso en los momentos difíciles, porque su mente, por fin, encuentra descanso en el otro. Pero cuando no existe, cuando el vínculo se vuelve monótono, silencioso o emocionalmente plano, Géminis empieza a marchitarse por dentro. No grita, no reclama de inmediato. Primero observa, analiza, se pregunta si es una fase, si puede arreglarse, si debe adaptarse, y si siente que no hay movimiento, que no hay voluntad de evolucionar, su corazón empieza a cerrarse poco a poco, y cuando se cierra del todo, ya es muy difícil volver a abrirlo. Hay una verdad que casi nadie dice sobre Géminis en el amor. Cuando ama, lo hace con una honestidad brutal consigo mismo. Puede mentir hacia afuera, puede evadir conversaciones, pero por dentro sabe exactamente cuándo algo ya no vibra igual, y esa conciencia interna lo obliga a tomar decisiones incómodas, no siempre correctas, pero sí necesarias para no traicionarse. Géminis no busca un amor perfecto, busca un amor vivo, un amor que se transforme, un amor que no lo encierre en una versión que ya no siente. Por eso necesita una pareja que no tenga miedo al cambio, que no confunda estabilidad con estancamiento, que entienda que amar a Géminis es amar el movimiento. Y aquí viene lo más profundo. Cuando Géminis se compromete emocionalmente de verdad, lo hace desde la elección diaria, no desde la obligación. No se queda porque debe, se queda porque quiere, porque su mente y su corazón están alineados, porque siente que puede ser completo sin dejar de ser múltiple. Y esa forma de amar, aunque no sea convencional, es genuina. Si alguna vez amaste a Géminis y sentiste que no supiste sostenerlo, no siempre fue falta de amor. Muchas veces fue falta de comprensión mutua. Porque Géminis no necesita que lo amarren, necesita que lo entiendan. No necesita que lo vigilen, necesita que confíen. No necesita promesas eternas, necesita presencia real. Y si tú eres Géminis y escuchas esto, quizá reconozcas ese cansancio emocional de intentar explicar tu forma de amar. Quizá te has sentido juzgado, malinterpretado, etiquetado como inestable cuando en realidad solo eres honesto con tu proceso interno. Tal vez has amado más de lo que otros creen, solo que de una forma distinta. El amor para Géminis no es simple, pero es auténtico. No es lineal, pero es profundo. No es predecible, pero es real. Y cuando logra encontrar a alguien que camine a su ritmo, que no le pida dejar de pensar, de sentir, de cuestionar, entonces el amor deja de ser una lucha y se convierte en un hogar flexible. Al final, Géminis ama como vive, preguntando, explorando, transformándose. Y su mayor aprendizaje en el amor no es quedarse quieto,
sino aprender a quedarse sin dejar de ser quien es. Ahora dime, ¿te reconoces en esta forma de amar o te has enamorado de alguien así? Si quieres entender completamente tu historia emocional, suscríbete y ve el video de tu signo ascendente, porque ahí se revela la pieza que termina de cerrar este mensaje.